Bienvenidos nuevamente a Zoom TV Latino, en el Simposium de la Verdadera Educación. Es un tiempo maravilloso que estamos pudiendo traer diferentes perspectivas de lo que es la verdadera ciencia de la educación. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar analizando la verdadera educación vista más allá del Génesis. Ayer estuvimos viendo del Génesis 1 al 3 y ahora vamos a ver del Génesis y más allá. Pero antes quisiera invitarles a inclinar el rostro, a buscar la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amado y querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, alabamos tu nombre a esta hora. Te damos gracias, Señor, por ser un Padre amante, educador. Gracias por enseñarnos provechosamente, por encaminarnos en tu verdad. En estos momentos queremos implorar la presencia de tu Espíritu Santo, que nos puedas encaminar y que nos puedas dar el discernimiento y tu bendición. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una gráfica que estuvimos viendo el día de ayer y quisiera que la pudiéramos analizar nuevamente para que podamos tener aquí un beneficio que nos ayude a distinguir principios de la verdadera educación con algunos aspectos de la falsa educación. Ustedes pueden ver en esta gráfica que hay una línea blanca y esta es como una línea de tiempo donde empieza en el Edén. Y pueden ver que en la parte superior, a lo cual le denominamos los principios de la verdadera educación, vemos algunas cosas que podemos deducir solamente del Génesis 1 al 3. Vimos la creación, vimos cómo Dios creó las leyes, la importancia de las leyes en todo lo que Dios creó. Vemos un ambiente ecológico perfecto. El hombre creado a la imagen de Dios, su carácter, fuimos creados a su imagen, a reflejar su carácter. Vemos también el séptimo día sábado, que Dios lo instituyó allí, lo santificó. Vemos cómo Dios puso al hombre en un huerto y cómo Dios anduvo en una comunión con su creación, con el hombre. También el hombre estaba en armonía con Dios. Vimos el origen de la familia y cómo el Señor estableció allí, en todo esto que Él creó, fue establecido sobre la base del amor, del sacrificio, la abnegación, el servicio, la compasión, justicia, santidad, orden, pureza, la obediencia a las leyes, el dominio propio, la administración, fe, revelación, la palabra de Dios y la naturaleza. Todo esto lo vemos allí como principios que nos van a ayudar en lo que sea que hagamos en nuestra vida a identificar lo que es la verdadera educación. Y también pudimos ver en el capítulo 3 de Génesis estos aspectos de la falsa educación, el egoísmo. Vemos allí la incredulidad, la desobediencia, el engaño, cómo cómo el hombre se hizo señor de sí mismo, cómo se estaba exaltando la justicia propia del hombre, en la decadencia, la idolatría, la muerte. Todas estas cosas, vemos aquí un paralelismo que se van a ir siguiendo a lo largo de la historia. Tanto en la falsa educación como en la verdadera educación, aquí vemos toda una trayectoria hasta la venida de Cristo. Y esto lo vamos a estar viendo más adelante, pero para que tengamos en cuenta esta línea de tiempo, como los principios de la verdadera educación que vemos en la parte superior de la línea blanca, van a estarse repitiendo constantemente a través de las edades, y también la falsa educación va como en un gran conflicto. Vemos cómo abunda lo uno, cómo se contrarresta lo otro, y vemos aquí algunas cosas muy interesantes que nos van a ayudar a poder identificar lo que es la verdadera educación y la falsa educación. Muy bien, también quisiera recordar en lo que vimos el día de ayer, de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Muchas frustraciones que tenemos en la vida
es debido a que este concepto, este principio fundamental, no lo tenemos presente, de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Él por creación, le pertenecemos a Él también por redención. Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos tener presente en nuestra vida para evitarnos muchas frustraciones. Como padres debemos de modelar este principio ante los hijos, de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. El mundo está en un caos como el que vemos hoy en día, precisamente porque pensamos que somos dueños de nosotros mismos, que podemos hacer y elegir lo que nosotros queramos. Y es importante que nosotros tengamos presente de que Dios no nos creó para que hiciéramos lo que quisiéramos. Dios nos creó para que pudiéramos reflejar su imagen. Le pertenecemos a Él por creación y por redención. Jeremías entendía muy bien esto cuando lo estuvimos analizando ayer en el capítulo 10, 23, de que el Señor no es Señor de su camino. Dios es el dueño nuestro. Y si nosotros tuviéramos esto presente y pudiéramos transmitir esto a nuestros hijos y lo modeláramos ante nuestros hijos, muchas decisiones se harían basados en esa dependencia de la voluntad de Dios y no de la voluntad propia. También estuvimos viendo ayer en la manera como Eva cayó, cómo ella cambió esa manera como Dios la había creado como un ser espiritual y empezó a tomar, le dio rienda suelta a la incredulidad de la palabra de Dios y empezó a vivir una vida carnal y haciendo lo que ella quería. Ella se sentía que podía acercarse al peligro y resistir el error. Y vemos allí que pues fue un gran error que ella cometió. Hay algo muy importante que nosotros necesitamos tener presente y es de que las creencias que nosotros tenemos van a repercutir bastante en los pensamientos y luego los pensamientos van a repercutir bastante en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. La combinación de los pensamientos y sentimientos es lo que nos va a dar un carácter y el Señor quiere desarrollar precisamente esto en nosotros, pero es importante que nosotros podamos afianzar bien las creencias porque estas van a determinar nuestros pensamientos. Por ejemplo, si nosotros creemos que nosotros fuimos creados para hacer lo que nos dé la gana y para elegir lo que nosotros queramos en la vida, pues ¿qué tipo de pensamientos vamos a tener? ¿Y qué tipo de sentimientos vamos a tener? Hoy en día, el caos que vemos hoy en día en el mundo es precisamente, vemos cantidad de depresión, de toda clase de ansiedad, toda clase de problemas de índoles mentales, trastornos mentales, debido a los pensamientos que tenemos, debido a las creencias. No sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí en este mundo, y es importante que nosotros podamos afianzarnos en la creencia de que fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Él, que le pertenecemos a Él, que no somos dueños de nosotros mismos, que Él es el dueño de nuestras vidas. En alguna ocasión alguien me preguntaba, pero entonces, ¿dónde está el libre albedrío que Dios nos dio? Bueno, precisamente el libre albedrío está si nosotros queremos servirle a Dios, si nosotros queremos aceptar el plan que Dios de redención que tiene para nosotros o no. Cuando nosotros aceptamos el plan que Dios tiene para nosotros, el plan de redención, entonces vamos a reconocer de que le pertenecemos a Dios. Y entonces el Señor está tratando de restaurar en nosotros su imagen. Es una imagen a nivel espiritual. Él quiere que la naturaleza espiritual vuelva a ganar el camino que perdió desde que se introdujo el pecado. Porque de otra manera vamos a ser como Eva, que ya hubo un momento donde ella tenía una forma aparente, pero por dentro ella ya tenía una mentalidad carnal.
había esta diferencia de lo que era ella en verdad y lo que era simplemente una forma. Y solamente la mente de Dios llegando a ser nuestra es que nos va a ser nuevamente restaurados a su imagen y semejanza. Es una decisión que nosotros hacemos, es una decisión y solo el Espíritu Santo puede hacer esto en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo puede restaurarnos, transformarnos, darnos esa mente de Cristo, de la cual el apóstol Pablo nos menciona en diferentes lugares, de que podamos tener esa mente de Cristo. Entonces, vamos ahora a ver Génesis 4. En Génesis 4, vamos a estar analizando del Génesis 4 en adelante. Génesis 4, versículo 3 al 5, en la experiencia de Caín y Abel. Vemos acá, dice, y aconteció en el versículo 3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En el versículo 4 nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Decayó su semblante. Los dos hermanos construyeron altares semejantes. Cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Pero Caín hizo otra cosa diferente. Ambos habían sido instruidos. Leemos en Patriarcas y Profetas en relación al nacimiento y la educación religiosa que tuvieron estos hermanos eran iguales. Nos dice Patriarcas y Profetas en la página 52. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia, y adoración. En su apariencia exterior, oigan bien, en su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto. Pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. La diferencia entre los dos era grande. O sea, que habían aquí una diferencia, aunque externamente en su exterior eran idénticas. Pero en uno había una forma exterior y en el otro no era solamente una forma exterior, sino que había algo totalmente diferente. Caín y Abel representan las dos clases de personas, nos dice Patriarcas y Profetas, que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Únicamente por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Así que nuevamente noten ustedes acá que ya empieza a verse, a desencadenarse tanto lo que es esa falsa educación y esa verdadera educación. En la experiencia de estos dos hermanos podemos ver acá que uno hizo lo que quiso llevarle una ofrenda de lo que él hacía, de lo que él quería, lo que a él le pareció mejor hacer. Pero el otro se sometió a la voluntad de Dios. El otro se sometió a hacer explícitamente lo que Dios le pedía. Entonces, estas dos, vamos a decir, guerras, estas dos situaciones se van a desarrollar a través de la línea del tiempo hasta nuestros días, donde estamos en esa lucha precisamente a nivel mental
al hacer lo que queremos, o si queremos verdaderamente reconocer de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios y debemos de buscar y hacer lo que es su voluntad. Génesis 4:6 nos dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Cuando vemos aquí esta palabra, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has vuelto así? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Empieza el deterioro a nivel emocional en la persona de Caín, y esto se refleja porque él estaba siguiendo él tomó el rumbo de hacer lo que él quería. Él no quiso reconocer ni tenía su creencia basada en que fuimos creados y le pertenecemos a Dios. No, Caín lo que hizo él es, con su mente carnal, yo hago lo que quiero. Y esta es la lucha que se desarrolla a través de los tiempos y que es importante que nosotros podamos tener presente en estos días. Las clases de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayoría de gente en el mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en las obras propias, en ese principio de que el hombre puede hacer por sus propios esfuerzos y puede salvarse a sí mismo. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino que lo que necesita es desarrollo. Y que ella puede refinarse, que ella puede lavarse, que ella puede regenerarse por sí mismo con las grandes cosas como las ve la gente del mundo. Pero hay algo aquí que necesitamos analizar. Y bueno, para esto vamos a seguir en el versículo 7, Génesis 4:7. El Señor dice, si bien hiciereis, ¿no seráis enaltecido? Hace la pregunta el Señor. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú se enseñorearás de él. Aquí el Señor le estaba diciendo lo que iba eventualmente a hacer por el rumbo que había ya tomado. Ya había tomado este rumbo y entonces dice, hay un pensamiento en Patriarcas y Profetas, en el capítulo, página 53, que dice, la verdadera fe que descansa plenamente en Cristo se manifestará mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios, desde los días de Adán hasta el presente. El motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran que la fe se perfeccionó por las obras y que la fe sin obras, sin las obras de obediencia, es muerta. El que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos es tal, es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces el Señor esperaba que hubiera esa completa obediencia allí. Pero en el versículo 8, vamos a avanzar en el versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mató a su hermano. Vemos esta situación tan dolorosa, la complacencia propia, el amor a los placeres, la enemistad, el orgullo, la estima propia, la envidia, los celos, se desarrollarán espontáneamente, sin ejemplo ni enseñanza. En nuestra actual situación de seres caídos, todo lo que tenemos que hacer es abandonar la mente y el carácter a las tendencias naturales, y entonces, como en el mundo natural, si dejáis un campo abandonado, se va a cubrir de espinas, de cardos. Pero para que se produzca preciosas semillas o hermosas flores, hay que poner cuidado y labor incesante, nos dice la mensajera del Señor. Pensando en esto, también hay un pensamiento muy interesante que está en Maranata, Señor viene, donde
nos dice la inspiración, os presento la necesidad de resistir constantemente al mal. Todo el cielo está interesado en los hombres y las mujeres a quienes Dios ha valorado hasta el punto de entregar a su Hijo amado a la muerte para redimirlos. Ningún otro ser creado por Dios es capaz de lograr tal grado de perfeccionamiento y refinamiento, de nobleza como el hombre. Pero cuando llega a quedar embotado por sus pasiones envilecedoras, sumergido en el vicio, ¿qué espécimen tiene que contemplar el Señor? El hombre no alcanza a comprender lo que puede ser y lo que puede llegar a ser. Mediante la gracia de Cristo es capaz de efectuar su constante progreso mental. Caín odió y mató a Abel, no porque Abel le hubiera causado algún mal, pero la razón fue porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Aquí vemos algo que se va a desarrollar incluso en los últimos días, donde a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo bueno. En el versículo 9, vemos aquí en Génesis 4, 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Le hace la pregunta. Este principio que se está desarrollando aquí de la falsa educación a través de Caín, vemos aquí que es algo que en la fecha se practica bastante, donde nosotros no estamos velando por cuidar al prójimo. Esto especialmente es muy cierto en las relaciones, en los jóvenes, donde en las relaciones que se tienen no estamos protegiendo la integridad de la joven, donde abunda bastante que los hombres están tratando de tomar oportunidad de las mujeres. Allí en el lugar donde trabajamos, pues siempre estamos con jóvenes, siempre tenemos jóvenes y siempre estamos lidiando con situaciones de jóvenes. Y uno de los principios que les enseñamos a ellos es de que dentro de los principios de la verdadera educación, el hombre debe de proteger la imagen de la mujer, debe de proteger la integridad de la mujer, debe de proteger a la otra persona. La falsa educación nos enseña es de que yo puedo tratar de lograr lo más que puedo. Voy a ver qué tanto puedo lograr de enlazar los sentimientos de una joven. ¿Cómo puedo yo tratar a ver si puedo lograr que esta joven caiga? ¿Cómo puedo yo tratar de que esta joven se distraiga de lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿Cómo puedo yo tratar de lograr una caricia? ¿Cómo puedo tratar de llegar a hacer algo para mí, pensando en la complacencia mía, pero no pensando en ser guarda de nuestro hermano, de cuidar la protección, cuidar a la persona y darle la protección de vida? Y esto es importante porque son principios, vuelvo a mencionar, que se van desarrollando. Es una guerra entre esa verdadera educación y lo que es esa falsa educación, que vienen de dos fuentes diferentes y que es importante que nosotros podamos entender y tener presente. Vamos a avanzar un poco más en esto. Nuestra única seguridad está en yacer a los pies de la cruz, considerarnos pequeños y confiar en Dios, porque solo Él tiene el poder de engrandecernos, no nosotros a nosotros mismos. Es Dios el que quiere, donde Él nos quiera llevar, y Él lo hace. Pero cuando nosotros con la justicia propia tratamos de hacernos grandes, de hacer grandes cosas aquí en este mundo, aun aunque sea para Dios, hermanos, lo que tiene valor es lo que Dios haga a través de sus hijos. Lo que el Espíritu Santo haga a través de nosotros es lo que verdaderamente tiene el valor. En Génesis 4, 11 al 13, vemos aquí que ahora pues dice, maldito seas tú delante de la tierra, abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Continúa diciendo el 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y sí, eventualmente, hermanos, es duro, es pesado el camino cuando nosotros tomamos la ruta de hacer lo que nosotros queramos en la vida y no entender de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es duro, es doloroso, es fuerte. Y sin embargo, hermanos, en el versículo siguiente, en el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Algo maravilloso que tenemos, hermanos, es de que tenemos un Dios lleno de amor, que aún a pesar, si nosotros estamos practicando principios de la falsa educación, Él no nos deja, Él nos está redimiendo, Él siempre está tratando de restaurarnos. Y es algo que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a ver cómo diferentes hombres, tantos patriarcas como profetas, incluso el pueblo de Israel, estuvieron tanto en momentos en la falsa educación, practicando principios de la falsa educación, y en momentos practicando los principios de la verdadera educación, y entonces vemos los resultados tanto de lo uno como de lo otro. Y esto, lo que estamos viendo en Caín y Abel, es precisamente esa lucha que se va a desencadenar a través de los tiempos y que tiene pues implicaciones bastante profundas. Vamos a continuar entonces en el Génesis capítulo 5, en el versículo 24. Génesis 5, 24. Bueno, pero antes de esto, quiero mencionar aquí algo muy interesante en el versículo 17. Creo que nos estamos pasando. Génesis 4, 17. En Génesis 4, 17 nos dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí nos habla la primera ciudad que existió. La primera ciudad que existió y se le puso el nombre de Enoc. Ahora, recordemos, Caín está siguiendo los principios de una falsa educación. ¿Qué pudiéramos nosotros esperar precisamente de esa ciudad que se inició allí? La mensajera del Señor nos habla acerca de esto y lo vamos a leer en un momento más. Pero vamos a avanzar en el capítulo 5, en el versículo 24, se nos habla de otro Enoc. Génesis 5, 24, se nos habla de otro Enoc. Que es alguien muy diferente, que está practicando los principios de la verdadera educación, y nos dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios le llevó. Esta experiencia maravillosa con este Enoc es lo que el Señor desea con cada uno de sus hijos. Él quiere que nosotros podamos desarrollar una comunión con Él, de tal manera que podamos entonces ser restaurados a través de los principios de la verdadera educación, que por obra del Espíritu Santo puede llegar a ser una realidad en nuestras vidas. Pero vamos a avanzar un poco más. Génesis 6, ¿qué sucedió después? Aconteció en el versículo 1, Génesis 1 y 2, nos dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y esto pues llevó a un problema bastante serio y de maldad. En el versículo 6, Génesis 6, versículo 5, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces hay algo trágico que estaba sucediendo acá, y la mensajera del Señor dice algo en Patriarcas y Profetas, en la página 56,
Noten lo que dice la sierva del Señor. 15 siglos después de dictarse sentencia contra Caín, el universo vio los frutos de su influencia y su ejemplo en el crimen y la corrupción que inundaron la tierra. Se puso en claro que la sentencia de muerte pronunciada contra la raza caída por la transgresión de la ley era a la vez justa y misericordiosa. Cuanto más tiempo vivían los hombres en el pecado, tanto más réprobos se tornaban. La sentencia divina que acortaba una carrera de iniquidad desenfrenada y que libertaba al mundo de la influencia de los que se habían endurecido en la rebelión, fue una bendición más bien que una maldición. O sea que los frutos de la influencia de Caín que se vieron allí se pudieron denotar después en la maldad que llevó al hombre y que precisamente llevó esto hasta los tiempos de Noé, que también Noé estuvo practicando los principios de una verdadera educación. En el capítulo 6, versículo 8, nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero la maldad fue tan grande que entonces vino un juicio que conocemos como el diluvio. Podemos ver en el Génesis 6, versículo 13 y 14. 6, 13 y 14 dice: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé recibió instrucciones específicas. Noé entendía el principio de la verdadera educación de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios y hemos de servirle al Señor porque fuimos creados para servirle, fuimos creados para su gloria y fuimos redimidos también para ser restaurados en su gloria. Y entonces sabemos y conocemos que vino el diluvio. El capítulo 7 nos habla acerca de eso. En el versículo 5 nos dice que hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. La obediencia, la fe, el amor, todas estas cosas del principio de la verdadera educación, Noé los estaba llevando a cabo. Versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y entonces conocemos y sabemos aquí la salvación que Dios pudo dar a través a esta familia, a Noé y a su familia, porque ellos reconocieron muy bien quiénes eran ellos. Y ellos obedecieron explícitamente las indicaciones de nuestro Dios. Patriarcas y Profetas nos dice que la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter, la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Dios no solo ha establecido leyes para los gobiernos de los seres vivientes, sino que también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a las leyes fijas que no pueden eludirse, pero mientras que en la naturaleza todo obedece a las leyes naturales, solamente el hombre entre todos los moradores de la tierra está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociera la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él. Y el hombre se exige una respuesta obediente. Y del hombre se exige una respuesta obediente. También acerca de este hecho del diluvio y de Noé, nuestro Señor Jesucristo hizo unos comentarios bastante interesantes en relación con el fin del tiempo. Mateo 24, versículo 37 y 39.
nos dice lo siguiente. Mateo 24, versículo 37 en adelante. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Esta declaración debiera de llevarnos a mirar bien la vida de Noé, cómo él adoptó los principios divinos. Y si nosotros hacemos lo mismo para los últimos días, va a ser esa el arca que nos va a proteger en estos últimos días, y no solo a nosotros, sino también a nuestra familia. Así que vemos los principios de la verdadera educación en la obediencia de Noé. Pero vamos a avanzar un poco más adelante en el Génesis 11. Génesis 11, en el versículo 37 y 39. Vemos que nuevamente, después de que hubo el diluvio y comenzaron otra vez a poblarse la tierra, otra vez empezó a desarrollarse los principios de una falsa educación, y nuevamente vemos aquí a una ciudad, la Torre de Babel, y vemos aquí en el capítulo 11, en el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Nuevamente, aquí está el principio de que el hombre cree que es señor de sí mismo. El hombre cree que puede hacer con su vida lo que quiera, que quiere alcanzar grandes alturas por sí mismo. Aquí ellos dijeron, vamos, hagamos algo alto, algo grande, cuya cúspide llegue hasta el cielo. En el versículo 9, vemos que por eso fue llamado el nombre de esta ciudad Babel, porque allí se confundió con los idiomas, y Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de la tierra. El hombre, dice Maranatha, el Señor viene, el hombre se encuentra en un mundo de aflicción, cuidados y confusión. Se halla aquí para ser examinado y probado, así como lo fueron Adán y Eva, a fin de poder desarrollar un carácter noble y extraer armonía de la discordia y la confusión. Los principios se siguen desarrollando a medida que vamos avanzando, y solo vamos a poder ver unos cuantos ejemplos, pero durante toda la trayectoria bíblica y cronológica podemos ver la lucha entre esa verdadera y falsa educación, porque una tiende a contagiar a aquellos que están alrededor practicando eso, y es una lucha en verdad. Vemos la experiencia de Abraham en el capítulo 12, donde también Abraham pues recibió ese llamado de Dios para salir de Ur de los Caldeos, y también fue al lugar que Dios le había prometido, pero también se fue a donde Dios no le había llamado. Llegó a Egipto, donde allí le tocó mentir, donde allí le tocó decir mentiras y tener experiencias no muy agradables. Sin embargo, el Señor lo iba conduciendo. Aunque practicó algunos principios de la falsa educación, Dios lo estaba restaurando y lo fue llevando a él más adelante. También esto lo podemos ver en Génesis más adelante, en el 19. Génesis 19, 24 y 25, nos habla también acerca de Sodoma y de Gomorra, cómo Dios dejó caer también sus juicios sobre estas ciudades pecaminosas que estaban abundando y se dejaron gobernar por los principios de una falsa educación. Pero vamos a avanzar más rápidamente en Éxodo, en el capítulo 2 de Éxodo. Vamos a ver allí la experiencia de Moisés. Éxodo capítulo 2, en el versículo 15,
se nos habla de cómo, oyendo Faraón acerca del hecho de que Moisés había asesinado allí a alguien, Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Se fue al desierto, Moisés. Estando allí 40 años en el desierto, después de haber estado 40 años en Egipto, aprendiendo de la enseñanza de Egipto, de lo cual mucho de lo que había allá era falsa educación, aunque le era considerado los grandes de aquel tiempo, así como en los días de hoy, como nos dice la palabra de Dios, que le íbamos a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Moisés fue llevado al desierto porque Dios tenía una obra especial para él. Dios quería que él desaprendiera de la falsa educación y aprendiera la verdadera educación. ¿Y a dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó el Señor a Moisés para que desaprendiera y para que aprendiera la verdadera educación? Pues lo llevó allí al desierto. Donde estaba, él podía ver en todas las cosas de la creación, podía ver el nombre inscrito de Dios en la creación. Él podía relacionar allí las cosas de Dios en todo lo que había allí. Él venía de Egipto, donde en las escrituras en Egipto habían inscripciones de suficiencia propia. Se nos habla de que habían en muchas de los muros Moisés y tenían el nombre y siempre era la exaltación propia, la exaltación, la suficiencia propia de la cual venía Moisés. Ahora llega a un lugar donde empieza a desaprender eso y empieza a confiar en el Señor. Allí precisamente el Señor lo usa hasta tal punto que es donde escribió el Génesis. Allí fue donde Moisés, nos dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, que allí fue donde él pudo, Dios lo inspiró para que escribiera el libro de Génesis. Y hay aquí una cita en Patriarcas y Profetas 2:27, donde nos dice que a medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz en derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Los largos años que pasó en medio de sus soledades en el desierto fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo, de todas las edades subsiguientes. Oiga, tremendo. No solamente fueron ricos en bendición para él, para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo en todas las edades subsiguientes. Así que con Moisés el Señor hizo una gran obra. Estuvo participando de la falsa educación Moisés por un tiempo, pero después el Señor lo llevó a vivir y experimentar lo de la verdadera educación. También vemos más adelante en Éxodos 20, donde se habla de los 10 mandamientos que Dios estableció, que es un realce de esa verdadera educación en este tiempo, donde se escribe allí en tablas con el dedo de Dios los 10 mandamientos. Dentro de ellos, pues cada uno de ellos están llenos de implicaciones y de gran sabiduría, y que nos revela el amor de Dios a través de sus 10 mandamientos. Por ejemplo, en el capítulo 20, en el versículo 7, nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino que también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en las conversaciones ordinarias, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. Todos deben meditar en su majestad, su pureza y su santidad para que el corazón comprenda su exaltado poder, su carácter, su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Entendemos también, y las Escrituras nos hablan, en el hebreo se escribían con pictogramas, el hebreo antiguo, donde había una armonía que rodeaba de conceptos, diferentes nombres que se daban allí, y uno de ellos precisamente es esta palabra del nombre, que también implica lo que es el carácter. Nosotros tomamos en vano el nombre de Dios cuando nosotros estamos denigrando el carácter de nuestro Dios. Y entonces vamos viendo así cómo va avanzando esto. Yo quisiera que pudiéramos ver la gráfica, una gráfica que tenemos para que sigamos en la línea del tiempo. Aquí vamos a poder ver qué es lo que ha estado sucediendo aquí durante este periodo. Vemos que se resalta lo que es la verdadera educación, lo que ya venía de atrás, el amor, el sacrificio, la abnegación, son practicados por personajes como Enoc, como Noé. Podemos ver allí en Abraham la obediencia, la promesa, el llamado que Dios le ha hecho a servirle. También vemos en Moisés que el Señor lo llamó para que pudiera él abandonar esa falsa educación que había obtenido y pudiera aprender la verdadera educación del Señor. También después de Moisés vemos más adelante los jueces. Cuando los jueces estaban allí en el reino de Dios, varios de esos jueces estuvieron participando de una falsa educación, otros de una verdadera educación. Y bueno, en esos tiempos se estableció lo que fue la escuela de los profetas. Esta escuela de los profetas tenía como intención poder restaurar la imagen de Dios en su pueblo, resaltar lo que era esa verdadera educación. Y el Señor utilizó a Samuel, a Elías, a Eliseo y a muchos otros para que pudieran restablecer precisamente aquellas cosas que Dios deseaba que se pudieran restablecer. Podemos ver también entonces a Israel en sus alzas y bajas. En la historia de Israel nosotros podemos mirar que eran grandemente bendecidos cuando ellos practicaban los principios de una verdadera educación. Cuando ellos obedecían a Dios, Dios les prosperaba. Pero también podemos ver en la falsa educación, cuando practicaban los principios de una falsa educación, pues recibían sus consecuencias. Cuando vemos en la experiencia de Caín, vemos incredulidad en la palabra de Dios. Vemos incredulidad en la palabra de Dios, vemos desobediencia, vemos engaño, vemos cómo ellos se hacían señores de sí mismos, cómo la justicia propia abundaba, había decadencia, idolatría, muerte. También vemos aquí cómo había maldad antes del diluvio, había glotonería, había intemperancia. Y estos son principios también de una falsa educación. Todo esto se vio allí antes del diluvio. También la inmoralidad. Se veía acrecentada la inmoralidad, casamientos vanos, vicios. En Babel vemos la confusión, había mucha idolatría, había mentiras y adulterio a través de todo este periodo. En Sodoma, en Gomorra, vemos allí la inmoralidad, cómo reinaba también. En Egipto, vemos también entonces después, durante ese tiempo de Israel, cuando empezaron a caer en cautiverios,
Vemos entonces allí de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, y todas estas cosas fueron influenciando de tal manera que justo antes de la venida del Señor Jesucristo, la falsa educación estaba tan fuerte la falsa educación, que el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo religioso, no lo reconoció y mataron al Mesías, al que estaban esperando. Malinterpretaron las profecías. Ellos tenían completamente troncado lo que era la verdadera educación. Ellos vivían en formas. Y no, ellos no estaban viviendo en esencia lo que era la verdad. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos tener presente. Hay un tema que quisiera mencionar un poco durante toda esta trayectoria, y es en el tiempo de los jueces, cuando estaba como juez Sansón. Esto es algo muy, muy interesante que nosotros podemos ver allí en Jueces, en el capítulo 14, que quiero simplemente mencionar así rápidamente en los breves minutos que nos quedan. Sansón, en el capítulo de Jueces 14, 1, nos habla acerca de algo muy interesante. Esta era una persona que fue llamada para que pudiera estar representando los principios de una verdadera educación, pero que finalmente él tomó la opción de hacer lo que él quería. Él tomó la opción de hacer como él bien le parecía, no como Dios le había instruido. En el versículo 1, 14, versículo 1, nos habla que él descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y entonces empieza él, le gustó, le agradó a los ojos. Él empezó a desarrollar allí principios de una falsa educación, a ver las cuestiones de una manera carnal, a ver las cuestiones de una manera como él quería, aún de que había recibido instrucción de sus padres. Pero noten, Patriarcas y Profetas nos dice en la página 546 que precisamente cuando él llegaba a la adultez, cuando debía de cumplir su misión divina, el momento en que debió haber sido más fiel a Dios, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar mejor a Dios, o si estaba colocándose en una posición que no le permitiría cumplir con el propósito que debía alcanzar su vida. A todos los que tratan primero de honrarle a él, Dios les ha prometido sabiduría, pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. Nuevamente estamos hablando del principio de autosatisfacción, de exaltación propia, de esa justificación propia. El principio de yo hago con mi vida lo que quiero. Ese principio lo llevó adelante Sansón, y esto es lo que ha estado en pugna con todos los seres humanos. Tenemos esa lucha, lo carnal y lo espiritual. Si permitimos que lo carnal reine en nosotros, o si nosotros queremos ser regidos por lo espiritual. El Señor está esperando que nosotros podamos hacer decisiones para permitir que el Espíritu Santo nos pueda restaurar a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza que está fundada en el amor, en la abnegación, en el servicio. Es una imagen donde nos refleja el carácter de un Dios maravilloso. Y es mi invitación en esta hora, que nosotros podamos reflexionar, que nosotros podamos tener bien fundada nuestra creencia de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios por creación y por redención. Y si nosotros tenemos esa creencia, nuestros pensamientos irán siendo más y más elevados para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.